El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Seis con 26 en la mañana. Gracias por la sintonía. Vamos a conversar sobre algunos temas aquí en A Primera Hora. Hay muchísimo para conversar, muchísimo material para conversar el día de hoy. Agradezco profundamente la enorme visualización en nuestra transmisión en simultáneo por Facebook Live a través de las fanpages de Majestad Radio y de Primera Plana de este espacio de noticias. Siempre nos honra ver el crecimiento que ha tenido este espacio, y eso es solamente y exclusivamente gracias a su gentil sintonía. Aunque discrepen, hay coincidencias, pero también hay discrepancias en el legítimo uso de la libertad de expresión. Pero aunque discrepen, nos sintonizan y eso es bueno. Muchas gracias. Dios les pague de verdad. Hay muchísimo para comentar. A ver, no sé ni por dónde empezar. A ver, empecemos por los temas judiciales, ¿les parece? Luego vamos a abordar los temas sanitarios. Empecemos por los temas judiciales. Hay novedades para este viernes. Este viernes ha sido convocada la audiencia del recurso de apelación del caso Sobornos 2012-2016. Diario La Hora publica la siguiente información. La audiencia en la que se resolverá el recurso de apelación a la sentencia dictada por el caso Sobornos 2012-2016 está prevista para este viernes a las 14 horas. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por los jueces David Hacho, en su calidad de ponente, Wilman Terán y Dilsa Muñoz, abocó conocimiento de esta instancia del proceso en el que se podría ratificar o modificar el fallo que se dio lectura el pasado 7 de abril. El Tribunal de Juzgamiento, integrado por los jueces Iván León como ponente, Marco Rodríguez e Iván Saquicela, encontró culpables del delito de cohecho pasivo propio agravado al expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass, a quienes se los calificó como autores mediatos y se les impuso una pena de 8 años de prisión. En el grado de coautores mediatos y con la misma condena están los exfuncionarios Alexis Mera Aguilera, Vinicio Alvarado, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Cristian Viteri, Pamela Martínez y la actual asambleísta Viviana Bonilla, mientras que como autores directos fueron calificados los 10 empresarios vinculados en el caso. Laura Terán tuvo una pena reducida de 1 año y medio en calidad de cómplice. Esto, como digo, ha sido convocado para el curso de la jornada de este viernes y allí podrían evidentemente haber novedades. Pero hay un tema que preocupa y que llama la atención y que no puede pasar desapercibido. Varios de los abogados de quienes han sido sentenciados y que han presentado el recurso de apelación han denunciado en los últimos días, y me da la impresión que esas denuncias no han logrado, no han tenido el eco suficiente en la función judicial. Han denunciado algunas irregularidades asociadas a la emisión de la sentencia del caso Sobornos 2012-2016. El jurista Gustavo García escribía el día de ayer en su cuenta Twitter: caso Sobornos solo en etapa de juicio, no notifican sentencia íntegra, no permiten revisar el expediente en original, no despachan recursos horizontales oportunamente interpuestos, etc. Seguridad jurídica igual certidumbre y previsibilidad. ¿De verdad piensan que no existe nulidad? Planteaba el jurista Gustavo García Guerrero ayer en su cuenta Twitter. El jurista Jorge Luis Ortega explicaba igualmente en su cuenta Twitter ayer: nos convocan a audiencia de apelación a la sentencia en el caso Sobornos sin que conozcamos su contenido íntegro, violación de la tutela judicial efectiva con relación al derecho al debido proceso y acceso a la justicia. ¿Qué es lo que ocurre? Para poner un poquito en contexto lo que estamos señalando y para conocimiento de nuestra amable audiencia. La sentencia oral, si la memoria no me falla, fue emitida el 7 de abril de este año. El día 20 de abril, casi 3 semanas después, fue distribuida la sentencia escrita a los casilleros judiciales de los abogados que patrocinan a las partes vinculadas a este caso. Eso es lo que ocurre normalmente en el curso de un proceso judicial, de un juicio. Pero
En esa sentencia escrita notificada a los abogados, varios de ellos han advertido que no está completa, que la sentencia tiene 700 y pico de páginas, pero que lo que recibieron es un documento de 400 y pico de páginas. Hay abogados que aseguran que frente a esto que han denominado una suerte de mutilación de la sentencia, no tienen claridad sobre cómo defender a quienes los contrataron para patrocinar justamente la presentación de los recursos asociados a su defensa. Sobre esto la Corte Nacional de Justicia no ha respondido. ¿Cómo se puede presentar recursos judiciales por parte de los abogados si no cuentan con la sentencia completa? Y pese a eso, se ha convocado para el día viernes. Vamos a suponer que el día de hoy es miércoles, en 48 horas, más o menos, se va a instalar esta audiencia de apelación. Vamos a suponer que el día de hoy la Corte Nacional de Justicia subsana el tema y distribuye la sentencia completa del caso Sobornos 2012-2016. ¿Ustedes creen, yo no soy abogado, pero algo me nutro, sobre todo con las entrevistas que tenemos con abogados, con consultas que uno muchas veces hace a abogados sobre temas jurídicos, y también hay cuestiones asociadas al sentido común, y empiezo por ahí, un tema de sentido común. ¿Ustedes creen que en 2 días, en apenas 48 horas, se puede preparar una estrategia de defensa para sustentar el recurso de apelación que deben ser presentados por los abogados? Este es el tipo de cosas que en lo personal yo cuestiono en este espacio de noticias y en los diferentes canales de difusión en los cuales ejerzo mi libertad de expresión. Y como he dicho en varias ocasiones, amable audiencia, porque alguien me decía el otro día que hay una defensa, ¿cómo fue la palabra que utilizó? Se me fue la palabra, pero era como una defensa encarnizada a favor de los procesados del caso Sobornos. Y no se trata de eso. A mí no me corresponde, yo no soy juez, no soy fiscal, soy periodista nomás. No me corresponde decir si los acusados o los sentenciados son culpables o inocentes. Para eso están los jueces. Los fiscales que deben probar un delito y los jueces que son los que deben tomar una decisión. Eso lo hacemos los periodistas. Pero lo que ustedes siempre me han escuchado aquí decir en estos micrófonos es apelar al derecho a la defensa y al respeto irrestricto al debido proceso, aunque esa frase no les gusta a alguna gente. Porque alguna gente cree que hay que sentenciar inmediatamente, sin fórmula de juicio y sin que se defienda una persona, la persona que está siendo enjuiciada. Yo simplemente planteo y digo, hagan las cosas bien, nada más. Hagan las cosas bien. ¿Cuál es el argumento, cuál es la razón por la cual los procesados del caso Sobornos 2012-2016 no han recibido, y no lo digo yo, lo denuncian sus abogados, no han recibido la sentencia completa por parte de la Corte Nacional de Justicia? ¿Cuál es la respuesta de la Corte Nacional de Justicia? Insisto, en derecho. Los fallos judiciales deben darse en derecho y respetando el debido proceso. A mí no me interesa quién es culpable, quién es inocente, porque si se demuestra que una persona ha cometido un acto de corrupción, pues para eso están las leyes y las leyes sancionan esos actos de corrupción. A mí no me corresponde eso, a mí no me interesa eso. Yo, como ciudadano y como periodista, y a través de estos micrófonos, en el legítimo ejercicio de mi libertad de expresión, yo sí demando de la Administración de Justicia que por lo menos respete el debido proceso y emita sus fallos de modo imparcial y no direccionado. Que no se salten las fases del proceso. Como he dicho en varias ocasiones, para unos juicios sí están apuraditos, pero recontra apurados. Para otros no, pues. Para otros no. Hay procesos judiciales que duermen ahí, en los archivos de la función judicial. N cantidad de años, amables oyentes y televidentes e internautas. N cantidad de años. Hagan las cosas bien.
Porque el apuro de hoy y respetando el debido proceso, no permitiendo que los procesados presenten los recursos que la ley les permite hacerlo, no permitiendo que los procesados se defiendan en derecho. Esos errores o esos apuros de hoy les va a pasar factura el día de mañana. Les puede pasar factura el día de mañana. Porque el Ecuador, querida audiencia, es cliente frecuente de las cortes internacionales cuando se trata de violaciones al debido proceso, violaciones a los derechos humanos, violaciones al Estado de Derecho. Aquí se han dado casos en los cuales se ha afectado los derechos constitucionales de la gente. Frente a eso se han presentado denuncias ante organismos internacionales, han pasado los años y resulta que esos organismos internacionales terminan fallando a favor del denunciante y en contra del Estado ecuatoriano. ¿Y a quién le corresponde pagar? Al Estado ecuatoriano. Yo me permito recordarles tal vez lo más emblemático de los últimos tiempos, que fue la forma tan burda como se bajaron a la Corte Suprema de Justicia en diciembre del 2004. 9 años después, porque aquí tenemos la memoria corta, somos un país de memoria corta. País de memoria corta. 9 años después, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos le sentenció al Ecuador a indemnizar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los jueces o vocales en ese tiempo, porque así se llamaban, del Tribunal Constitucional de la época, cesados inconstitucionalmente por el Congreso. ¿Y saben de dónde salió la plata? Del Estado. Para indemnizar a quienes fueron inconstitucionalmente destituidos. 2004, estamos 2020, un episodio ocurrido hace casi 16 años. Hace 15 años y medio ocurrió este episodio, diciembre del 2004. Y cuando nos sentenció la Corte Interamericana, aquí se dijo, bueno, se va a ejercer el recurso o el derecho de repetición. ¿A quiénes les han hecho repetir? O sea, ¿a quiénes de los que con sus votos incurrieron en una inconstitucionalidad en diciembre del 2004 les han hecho pagar los recursos que se destinaron para poder indemnizar a los demandantes y que salen de las arcas del Estado, o sea, del dinero del pueblo ecuatoriano? Aquí hay un montón de ejemplos en el Ecuador de violaciones al debido proceso, de violaciones a la Constitución, de violaciones al derecho a la defensa. ¿Saben por qué los señores Isaías tuvieron lograron o presentaron un recurso y tuvieron una respuesta favorable de Naciones Unidas? ¿Saben por qué? Porque en el 2008, cuando se incautaron los bienes de los Isaías, la Asamblea Constituyente de Montecristi les cerró la posibilidad de presentar recursos en aplicación al derecho a la defensa. Y aquí no se trata de defender a los Isaías, por Dios, que no se entienda eso. Se trata de establecer escenarios. Hasta el más contumaz violador o criminal tiene derecho a defenderse, aunque no les guste lo que estoy diciendo. Es así. En el mundo del derecho es así. Y en el Ecuador no aprendemos a vivir en derecho. Los apuros y los errores de hoy y las omisiones de hoy nos va a pasar factura. Acuérdese de mis palabras. Yo no sé si después de una década siga aquí, o no sé dónde el destino o la vida me ponga. Pero si ocurre, y si tengo todavía la posibilidad de hacer periodismo, les dije, acuérdense de lo que les dije. Yo les digo hoy, hagan las cosas en derecho, háganlas bien, lleven adelante cumpliendo el debido proceso. Si tienen todas las pruebas, si está tomada una decisión, que efectivamente hay una sentencia de primera instancia, pero las propias leyes establecen determinados recursos que deben ser presentados por las partes. Respeten el debido proceso. Por apurados, pasan determinadas cosas. Por apurados pasan cosas como las que ocurrieron ayer. Por apurados.
pasan hechos como el de la exalcaldesa del Cantón Durán, Alexandra Arce. Yo no conozco a Alexandra Arce. Fue en su momento asambleísta, tuvo un perfil muy bajo, renunció para convertirse en candidata a la alcaldía del Cantón Durán, fue asambleísta en 2013, si mal no recuerdo, renunció para ser candidata en 2014 y ganó las elecciones del Cantón Durán, de la alcaldía del Cantón Durán en 2014 y ejerció hasta 2019. Alexandra Arce fue acusada de asociación ilícita. Estaba siendo investigada y acusada por el delito de asociación ilícita por su supuesto papel protagónico en las protestas de octubre del año pasado. Estuvo detenida poco más de 2 semanas hasta que le concedieron medidas alternativas a la prisión preventiva. Sobre Alexandra Arce se dijeron un montón de cosas. Notas periodísticas, editoriales, comentarios, líderes de opinión, políticos, influencers, cuestionando, señalando, ahí está la no sé qué, no sé cuánto, vinculándola en un delito. Les cuento que Alexandra Arce, el día de ayer, hoy es 17, anteayer, pero ayer se conoció la noticia, fue sobreseída por el supuesto delito de asociación ilícita. Y fue sobreseída, de acuerdo a la nota que publicó Diario El Comercio, porque la Fiscalía no sostuvo la acusación inicial. ¿Qué decía la nota del Comercio? El acto de sobreseimiento a favor de Alexandra Arce también alcanzó a la ciudadana Erika Menéndez. La actuación judicial fue notificada este 15 de junio, o sea, el lunes. La jueza Andrea Patiño argumentó que por el momento no se puede continuar con la etapa de juicio ya que no existe acusación fiscal. Sería interesante saber por qué no existió acusación fiscal. De acuerdo con el documento, no hubo acusación fiscal por cuanto se ha formulado el dictamen abstentivo. La exalcaldesa estuvo en prisión entre el 13 y el 31 de octubre. Según el gobierno, Arce estaba vinculada a los hechos violentos que se registraron en Durán durante el 7 y el 10 de octubre. En la parte resolutiva de la decisión de la jueza dice, el juicio es la etapa principal del proceso, se sustancia sobre la base de la acusación fiscal. En consecuencia, la suscrita juzgadora, o sea, la jueza, no comparte el criterio fiscal y por lo tanto me aparto del dictamen emitido. Sin embargo, como se explica en líneas anteriores, siendo necesaria la acusación fiscal para la prosecución de un juicio y al no existir aquel, ya que anticipadamente se emitió dictamen fiscal abstentivo, dicto auto de sobreseimiento. Y la señora Arce termina siendo sobreseída, luego de que hace 8 meses la lincharon. Estas son las cosas que yo cuestiono. O sea, quiero que entiendan el punto que cuestiono, queridos oyentes, televidentes, internautas. Quiero que comprendan el punto que cuestiono. Cuando se comete un delito, hay leyes que sancionan ese delito. Para sancionar a una persona porque cometió un delito, hay procesos que se deben seguir. En el Ecuador se violan sistemáticamente esos procesos. En el Ecuador sistemáticamente se aplica una suerte de justicia selectiva. Se lincha a determinada gente. Yo les apuesto que la decisión sobre la señora Arce no tuvo el mismo impacto mediático que sí tuvo su detención hace 8 meses. El daño ya está hecho. El daño ya está hecho. Yo siempre traigo a colación el caso de un joven que es un caso que a mí toda la vida me conmovió, toda la vida. El caso de un joven que se llama Elías Barragán. Joven con 18 años, hincha de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Esto pasó hace algunos años. Que fue detenido, acusado de haber asesinado a un hincha del Nacional durante un partido entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y el Nacional. Asesinaron a un hincha del Nacional. Lo detienen Elías Barragán. Y ese mismo fin de semana lo presentan, porque así era la práctica, ¿no? Lo presentan en la clásica rueda de prensa de la Policía Judicial. Lo presentan como el autor del asesinato del hincha del Nacional.
con el rostro, el nombre, las cámaras y los micrófonos y los periodistas preguntándole. Es parte del trabajo, obviamente. Más allá de que yo cuestiono o cuestionaba ese tipo de prácticas sobre una persona que evidentemente también tiene derechos. Se lo mostró al joven. El asesino, el homicida. Pocos días después, resulta que la propia policía se da cuenta que él no fue el asesino. Pero ya estuvo el daño hecho. Elías conversó en este espacio hace algunos años después de que ocurrió ese episodio, y relataba justamente su situación. Las dificultades para obtener trabajo, la estigmatización, el escarnio público, porque fue señalado como el asesino. Ya lo lincharon, ya el daño está hecho. El daño está hecho. Ese es el punto que cuestiono. O sea, no sé si con este ejemplo gráfico queda más clara la postura de quien les habla. No se trata de defender a una persona per se. Se trata de defender el debido proceso, por favor, que se entienda eso. Se trata de garantizar los derechos de la gente. Porque puede ser que alguien que ha sido detenido, procesado por algo, al final del juicio sea declarado inocente o sobreseído. Por eso defiendo el debido proceso. No necesariamente quien ha sido detenido termina siendo declarado culpable y va a la cárcel. Para eso son los juicios. El año pasado les ocurrió a algunos exfuncionarios de la Secretaría de Comunicación el mismo episodio. A Marco Antonio Bravo, a Javier Lemos. Detenidos inicialmente y luego recuperaron su libertad en un caso que no se ha vuelto a hablar, pero que se hizo muy mediático en ese momento. Mi punto es cómo se genera este tipo de escarnio público con base a este frame que se coloca en el imaginario de la gente, que cualquier persona que es detenida ya es culpable y tiene que ser sentenciada. Y se la presenta abiertamente a los medios de comunicación y abiertamente la mencionan las autoridades, sin respetar el debido proceso. Filtran información a los medios de comunicación en etapa de indagación previa cuando se supone que la indagación previa es reservada. A ver si algún día lleguemos a tener una mejor justicia. Veamos si algún día. Y veamos qué pasa el viernes. Como digo yo, que las cosas se hagan en derecho. Pasemos del derecho a la salud. Del derecho a una mejor justicia al derecho al acceso a la salud. ¿A quién le creemos? ¿Al alcalde de Quito o al ministro de Salud? Era la pregunta que ayer con el flaco José Antonio Sánchez nos hacíamos en nuestro espacio digital de las tardes. La lógica impone que deberíamos creerles a los dos, ¿no? Al ministro y al alcalde. El ministro porque encabeza la autoridad de salud en el Ecuador, y el alcalde porque es justamente el primer personero municipal de la ciudad que es la capital de la República y la más poblada hoy del Ecuador. No se terminan de poner de acuerdo. Y en medio de esos desacuerdos que existen, evidentemente hay que procurar destacar, o al menos quedarnos con lo que hacen los periodistas, los reporteros, o con lo que dicen los científicos. Yo les dije ayer y voy a ratificar. Lo dije ayer en la mañana, lo dije ayer en la tarde, lo repito hoy. Si no le creen a Yunda, no le crean. Si creen que Yunda lo que ha dicho respecto de la complejidad o de las complejidades sanitarias que enfrenta Quito, y creen que eso lo hace para desviar la atención sobre las investigaciones de casos de corrupción asociados a la administración municipal, no le crean a Yunda. Pero lean, escuchen y vean
los testimonios de científicos, de académicos, pero sobre todo de los médicos. O sea, dejemos a los políticos a un lado. Al ministro de Salud, que no es, en teoría no es un político, aunque ejerce un cargo público, pero al menos el ministro que actualmente ostenta ese cargo es un académico, es un médico, un hombre con formación. Yo destaqué su designación justamente por las credenciales que exhibía. Sin embargo, en el camino el señor ministro Juan Carlos Ceballos ha cometido una serie de hierros, una serie de errores en sus declaraciones, errores de apreciación, errores de información, desatinos, como el decir a mediados de mayo, hace exactamente un mes, que si él hubiese sido el alcalde de Quito, ya hubiese abierto la ciudad, y resulta que la ciudad hoy se está debatiendo en una situación muy compleja. Pero digo, no les crean, no le crean a Yunda. No le crean a Yunda, crean a los científicos. O crean en testimonios como el de ayer, que publicó la colega periodista Sol Borja, a partir de un reporte que igualmente aparece publicado en el portal GK. Los médicos en primera línea cuentan cómo están los hospitales. Ese es el reporte de Sol Borja publicado en el portal GK. Voy a relatarles un hilo de tweets que publica Sol. ¿Por qué es importante y por qué destaco yo esto? Porque con este trabajo, que me pareció muy revelador de la colega periodista, se devela qué pasa, no con el alcalde, no con el ministro, con los médicos de primera línea. Reitero, no le crean a Yunda, tienen el derecho de dudar. Los ciudadanos tienen el derecho de dudar. Ya, no quieren creerle al alcalde, no le crean. Crean en lo que dicen los médicos. Sobre todo crean en lo que dicen los médicos de primera línea. Sol decía ayer, iniciaba su hilo de tweets, señalando que ayer en la mañana el ministro de Salud dijo en Teleamazonas, para variar, otra vez, que la situación de la COVID-19 está bajo control. O sea, para el gobierno, la pandemia está bajo control. Entonces ya bajemos la Lanfor y tranquilamente vamos a trabajar. Ya está todo bajo control. Sin embargo, el alcalde metropolitano dijo que hay un preocupante aumento de la demanda de camas y la red pública de salud está al tope. Dice la colega periodista, lo que dice Yunda se acerca más a lo que explican los médicos de primera línea. Para un reportaje de GK, es el portal que publica este trabajo, Sol Borja dice, hablé con 7 médicos de distintos hospitales del Ministerio de Salud Pública y del IES en Quito. Todos coinciden al decir que la situación es grave y que no es reciente. Son semanas así. Escuchen este relato. Pónganle ojo, pónganle mucha atención. Me voy a tomar un par de minutos para este relato. Los médicos dicen que están agotados física y emocionalmente. La mayoría son emergenciólogos con experiencia. Han estado en primera línea durante el terremoto del 2016 y en la crisis del H1N1, aún así dicen, esta situación supera todo lo que han conocido. Lo dicen los médicos. No es invento de la prensa. No lo dicen los políticos, lo dicen los médicos. Para quienes asumen y siguen pensando que el COVID-19 es una gripecita nomás, que el mundo exagerado con el tema del COVID-19, dicen algunos. Que hay que abrirnos, que hay que salir a trabajar, como que no ha pasado nada. Los médicos dicen que esta situación supera todo lo que han conocido. Los médicos cuentan que tienen que hacer elecciones muy duras. Si llega uno de 90 años y otro de 25, es probable que elijan al menor, porque en principio tiene más posibilidades de sobrevivir. Aunque suene grotesco, esa es la realidad, me dijo uno de los médicos, cuenta Sol Borja. Los hospitales están con camas calientes, entre comillas, es decir, que apenas se desocupa una, en la mayoría de casos porque un paciente se muere, enseguida se vuelven a ocupar. Cuando un paciente entra a una unidad de cuidados intensivos, sus familiares no lo vuelven a ver hasta que salga, si es que sale. También dicen los médicos que han recibido en familias enteras contagiadas. Una médica me contó que tuvo que intubar a un paciente cuya esposa e hija estaban también internados. La hija le contó angustiada que ya había muerto su hermana y su tía por coronavirus. Unas horas después de que ingresaran me tocó darles la noticia de que el papá había fallecido. Lo que quedó es una familia completamente rota, dijo la médica.
Además, la mayoría de esas noticias se dan por teléfono y los familiares no ven a sus seres queridos. A ratos ni siquiera pueden sepultarlos y a ratos, aunque ya están negando lo que ha pasado en Guayaquil, diciendo que es el modelo exitoso que hay que seguir a nivel planetario, lo de Guayaquil. Resulta que hay gente que hasta el sol de hoy no sabe dónde está el cuerpo de su familiar. Pero de eso nos olvidamos, de eso hay gente que se olvida. Se quedan con el éxito de Guayaquil para el combate de la pandemia, por Dios. Añade Sol Borja, hasta ayer, era hasta el lunes 15, había 5.329 casos confirmados en Pichincha y 395 muertes. Esas son las cifras oficiales, ¿no? Esas cifras, dice la colega, no dan cuenta de la realidad en los hospitales. Tanta es la afluencia que los médicos solo recuerdan que deben parar cuando sienten hambre o sed o calambres en las piernas o en el cuello. Las autoridades romantizan la situación de los médicos, pero nosotros estamos agotados, me dijo uno de los médicos y varios coinciden con eso. Muchos médicos, enfermeras y auxiliares no han podido con la carga emocional y física y han renunciado, según cuentan sus colegas. Un médico me contó que ha tenido compañeras médicas o enfermeras que se desmayan al ver pacientes pronados, llenos de sondas por todos lados. Es muy duro ver eso, por más que nos preparen para ver la muerte, me dijo. Cuentan también sobre el proceso de intubación bastante invasivo. Se coloca una especie de tubo desde la boca, pasa por la tráquea, llega hasta los pulmones. Al tubo se conecta el respirador mecánico por donde fluye el oxígeno que mantiene con vida al paciente. Al no haber suficientes ventiladores, los médicos tienen que elegir a los pacientes que más posibilidades tienen de vivir, dicen. El coordinador zonal del Ministerio de Salud Pública el 9 de junio dijo al canal TVC que los hospitales están recibiendo entre 180 y 200 pacientes diarios con síntomas de COVID. A principios de mes, la lista de espera de pacientes que requerían atención médica era de 4 o 5, me contó uno de los médicos, dice Sol Borja. Dice que ahora la lista supera los 60. Miren ustedes, de 4 a 5, ahora supera 60 la lista. Y como todo el sistema está saturado, no hay forma de atenderlos. Los médicos también cuentan sobre las condiciones en las que están trabajando. Algunos no tienen trajes adecuados. Cuentan que en lugar de desechar los trajes en algunos hospitales, se entregan trajes mojados. Sospechan que los están lavando para que puedan ser reutilizados. ¡Qué barbaridad! A mí y a otros compañeros nos ha tocado completar lo que falta del traje con bolsas de basura y esparadrapo. Dice uno que cuenta que el traje que le dieron le llegaba a la canilla. Él mide 1,83 y el traje era muy pequeño. Otros han tenido que comprar sus propios implementos. Además, todos los médicos me hablaron para este reportaje, pidieron la reserva de sus nombres y sus hospitales. Solo un médico accedió a decir el nombre del hospital en el que trabaja, pero sin identificarlo a él. Eso muestra la presión que hay sobre la cautela de la información. ¿Qué les parece este relato que hace la colega Sol Borja? Yo decía ayer, eso es periodismo puro y duro. El ir hacia las fuentes y el constatar con los que están en primera línea lo que está pasando. Por eso les digo, crean en esto crean, en el testimonio de los médicos. No les crean a los políticos. Así no quieren creerle al alcalde porque asumen de que quiere tapar las cosas o quiere desviar la atención, ok, no le crean al alcalde, crean en los médicos. Y lo que dicen los médicos está más cerca de lo que dice Yunda. Termina siendo así. Y cierro con esto rápidamente. Hace unos días el colega periodista Gustavo Vimos me compartió un dato, yo no lo había visto, esto me lo pasó el 10 de junio, no lo había visto. Decía Gustavo, ahora resulta que al Hospital Eugenio Espejo se le olvidó abastecer a la farmacia de medicamentos básicos y toca esperar hasta que compren. ¿Qué pasó? ¿Hasta cuándo hay que soportar la falta de gestión? Esto escribió Gustavo el 10 de junio. Como les digo, yo no lo había visto, lo vi recién ayer. Pero doy lectura porque además, esto el 10 de junio. Ayer, 16 de junio, 6 días después, la colega periodista Ana Minga posteaba, personal de la farmacia del Hospital Eugenio Espejo maltrata a pacientes y no da medicamentos. Faltan medicamentos, sin gel antibacterial ni personal que atienda turnos de otras especialidades. O sea, 2 colegas periodistas por separado. El uno 6-7 días atrás y la otra ayer hacen publicaciones similares. O sea, en 6 días, en una semana, la situación no se soluciona en uno de los hospitales más grandes de la República. El Hospital de Especialidades Eugenio Espejo.
Esto es lo verdaderamente importante. Dejen la polémica de lado, dejen la politiquería. Esto es lo importante. Y sobre esto poco o nada se habla. Queda ahí para el debate público.